Español 5303. La lingüística aplicada. By Dr. A. Raymond Elliott, the University of Texas at Arlington. Capítulo 10. Los pronombres personales. En este capítulo vamos a hablar de los pronombres personales que se usan en el español. Primero, definición. Un pronombre personal es una palabra que anticipa o reemplaza un sustantivo y asume su función gramatical. A. Hay dos tipos de pronominalización. Anticipatorio. Por ejemplo, Sara les entregó la carta a Pablo y José. En esta oración, el pronombre les anticipa un sustantivo plural en el segmento A más sustantivo en la fórmula para el complemento indirecto. El segundo tipo de pronominalización es el reemplazamiento. Por ejemplo, ¿viste a Susana ayer? No, no la vi. En este ejemplo, el sustantivo de complemento directo en la oración original se reemplaza por un pronombre de complemento directo la en la respuesta de la persona que habla. Ustedes notarán que el pronombre que se usa para reemplazar a Susana se antepone a la forma finita del verbo y que también refleja el género y número del sustantivo que reemplaza. 2. Los pronombres personales reflejan el concepto de la primera, segunda y tercera persona. Nosotros ya aprendimos que las formas de usted y ustedes son formas anómalas porque usan formas de la tercera persona con función de la segunda persona. 3. Tipos de pronominalización. Hay tres tipos de pronominalización: anticipatoria, eliminación y reemplazamiento del sustantivo, y casos en que el sustantivo se elimina pero no se reemplaza. Por ejemplo, A. He aquí algunos ejemplos en que el uso del pronombre anticipa el uso subsiguiente de un sustantivo. ¿Qué es esto? ¿O cuál es la capital de Colombia? El uso de qué y cuál aquí anticipa el uso subsiguiente de un sustantivo en la respuesta de la persona que habla. B. Sustantivo eliminado y reemplazado. La eliminación y reemplazamiento del sustantivo representa la variedad más común de la pronominalización. Por ejemplo, ¿quién le dio el libro a Susana? Yo se lo di. El tercer tipo de pronominalización tiene que ver con los casos en que se elimina el sustantivo pero no se reemplaza. Por ejemplo, ¿quieres una cerveza? Sí. Dame la más fría que encuentres. En la respuesta, la más fría representa un tipo de pronominalización que contiene lo que se conoce como un residuo adjetival. 2. Redundancia y eliminación. La razón por la cual existe la pronominalización es mayormente para evitar la redundancia. Imagínese si tuviéramos que repetir el mismo sustantivo varias veces dentro de la misma conversación. Tal como las otras estructuras que hemos estudiado este semestre, la pronominalización, o sea, la eliminación y reemplazamiento de sustantivos en el español, es algo muy sistemático. Como todas las estructuras que hemos estudiado este semestre hasta ahora, hay reglas que gobiernan el sistema pronominal. 1. Reglas o pasos para el reemplazamiento sustantival. Consideramos la siguiente oración. ¿Firmó el alcalde la declaración? Pasos. El primer paso en la pronominalización es la identificación del antecedente. En esta oración, el sustantivo que queremos eliminar y reemplazar es la declaración. Ahora, antes de poder eliminar el sustantivo, tenemos que determinar su función gramatical, persona y número. Las posibilidades son sujeto, complemento directo, complemento indirecto, objeto de una preposición, primera, segunda, tercera persona y singular o plural para número. Ahora bien, con esta oración, el sustantivo declaración funciona gramaticalmente como el complemento directo. Es tercera persona y en cuanto a número es singular. Ahora, paso número 3. Reemplazar el antecedente con el pronombre apropiado. El resultado es sí,
el alcalde la firmó esta mañana. A continuación verán un cuadro que contiene todos los pronombres personales que hay en el español. Fíjense en que hay formas pronominales libres y ligadas. Los pronombres libres se consideran tónicas o fuertes porque pueden aparecer solos dentro de una oración o como el objeto de una preposición, mientras que las formas ligadas son átonas o débiles y deben aparecer en conexión o en conjunto con un verbo. Ahora, ponga el video en pausa y estudie el cuadro a continuación. Ahora bien, después de examinar el cuadro, podemos hacer algunas observaciones sobre las formas que se encuentran. 1. Formas tónicas. Las formas tónicas de los pronombres personales constan de los sujetos gramaticales, por ejemplo, yo, tú, usted, él, ella, etc. Y los objetos de preposiciones como por ejemplo, a mí, a ti, consigo, etc. 2. Las formas átonas. Las formas pronominales átonas también se conocen como los clíticos. La palabra clítico viene del griego y significa apoyarse en. Para poder aparecer dentro de una oración, los clíticos tienen que aparecer en conjunto con un verbo. Por eso son formas átonas, porque no pueden ser independientes. Así que los clíticos se encuentran a la izquierda o a la derecha en relación con las formas verbales. C. Los clíticos necesitan un verbo para poder enfatizarse. Y la última observación que podemos hacer es D. La primera y la segunda personas del complemento directo y el complemento indirecto son casi iguales. Por ejemplo, me, te, nos y os son formas del complemento directo y del complemento indirecto a la vez. Los únicos clíticos que son diferentes son los de la tercera persona singular y plural, lo, la, los y las para el complemento directo y le y les para el complemento indirecto, con tal que la persona que habla no sea leísta, lo cual discutiremos luego. Los pronombres personales, forma y significado. A continuación verán un cuadro que contiene toda la información gramatical posible que los pronombres personales en el español pueden comunicar o no. Por ejemplo, sabemos que los pronombres personales pueden comunicar persona, número, género, función gramatical y tal vez la reflexividad. Pero no todos los pronombres personales comunican toda esta información gramatical a la vez. Hay algunos pronombres que comunican más información que otros. Ahora, examine el cuadro a continuación e indique si el pronombre personal comunica la siguiente información gramatical o no, simplemente a base de su forma. Si el pronombre sí refleja esta información, márquelo con un signo de más. En cambio, si no comunica tal información, márquelo con un signo de menos. Cuando haya copiado y llenado el cuadro, verificaremos sus respuestas en el video. Por ahora, ponga el video en pausa y llene el cuadro a continuación. Ahora, compare sus respuestas con las que aparecen en el cuadro. Cuando haya verificado sus respuestas, haremos algunas observaciones generales sobre nuestros hallazgos. Aviso. Para muchos españoles, le es el complemento directo animado y el complemento indirecto. ¿Viste a Juan? Sí, le vi esta mañana. De acuerdo con la información que señalamos en el cuadro, podemos hacer las siguientes observaciones. 1. Los pronombres lo, la y los, las comunican más información. Por ejemplo, simplemente al ver estas formas sabemos a qué persona se refiere, si es singular o plural, sabemos si es masculino o femenino y también sabemos su función gramatical. Además, los pronombres lo, la, los y las nunca pueden usarse reflexivamente. 2. De todos los pronombres personales que hay, el pronombre se comunica menos información. La forma se en sí solo indica la tercera persona. El pronombre se puede ser masculino, femenino, singular, plural y puede funcionar gramaticalmente como un complemento directo o un complemento indirecto. Además de persona, la forma se realmente no nos revela mucha información. 3.
Los pronombres me, te y nos, os tienen funciones idénticas como complementos directos e indirectos. Solo se puede saber su función gramatical al determinar con qué tipo de verbo se usan, o sea, si es un verbo transitivo o intransitivo. 4. La última observación que podemos hacer mediante nuestra investigación es que no hay ningún pronombre personal que sea inherentemente reflexivo. Hay muchas personas que simplemente al ver el pronombre se piensan que es un pronombre reflexivo. En cuanto al español, podemos decir que no hay pronombres reflexivos y que solamente existe el concepto de la reflexividad. Hablaremos más de esto cuando lleguemos al capítulo sobre las construcciones reflexivas. Parte 3. La morfología y los pronombres personales. 1. Los afijos en las otras palabras de la oración sirven para señalar la función gramatical de los pronombres, o sea, la función gramatical, número, género y persona, cuando estén presentes en la oración, pueden ser reafirmados mediante la concordancia. Por ejemplo, a. Persona. Consideramos la siguiente oración. Yo me afeito. ¿Cuáles son los aspectos lingüísticos redundantes en esta oración que reafirman el concepto de persona? Mediante la palabra yo, sabemos que estamos hablando de la primera persona. El pronombre de complemento directo me, mediante la M, también reafirma la idea de la primera persona. Y finalmente, el tercer segmento que encontramos en afeito nos indica persona. En la segunda oración, él se afeita, el sujeto de la oración, él, y el pronombre se, y el tercer segmento del verbo nos indican persona. B. Persona y número. En la siguiente oración, nosotros queremos quedarnos, los elementos que reafirman persona y número están indicados. Las formas nos y mos en nosotros, queremos y quedarnos indican persona y número, mientras que el morfema inflexional s de nosotros indica número solamente. Comparen esta oración con vosotros queréis quedaros. Los elementos que indican persona y número se indican a continuación. C. Elementos que reafirman persona, género y número. Consideramos la siguiente oración. Las chicas entraron, pero no las vimos. ¿Cuáles son los elementos que reafirman el concepto de persona, género y número? A continuación verán los componentes de la oración que reafirman persona, género y número. Los que indican persona aparecen en azul, los que indican género en verde y los que señalan persona y género en morado, y los que reafirman número aparecen en rojo. Comparen esta oración con los libros Los quemaron los soldados. A continuación verán los elementos que reafirman persona, género y número usando el mismo esquema de colores. Parte número 4. Eliminación y reemplazamiento. El proceso de la pronominalización. Vamos a examinar el proceso de la pronominalización con la siguiente oración. Juan le tiró la pelota a María en el parque anoche. Para repasar, identificaremos la fórmula esqueletal básica de nuestra oración. Sustantivo más verbo más sustantivo más sustantivo más sustantivo más sustantivo. Para llevar al cabo la pronominalización, tenemos que identificar la función gramatical de todos los sustantivos dentro de la oración. Ya como estudiamos en el capítulo 6, cada sustantivo dentro de la fórmula esqueletal tiene su función gramatical. Por lo tanto, los sustantivos se clasifican de la siguiente forma: sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto, adverbio locativo y adverbio temporal. Ya que hemos identificado la fórmula esqueletal y las funciones gramaticales de los sustantivos dentro de la oración, debemos hacernos la siguiente pregunta como el primer paso de la pronominalización. Pregunta número 1. ¿Se puede eliminar el sustantivo? En cuanto al sujeto gramatical, podemos decir que sí se puede eliminar.
Sabemos que la eliminación de los sujetos es muy común en el español. Por ejemplo, Juan canta o simplemente canta. Su casa es enorme o simplemente es enorme. Ahora bien, ¿se puede eliminar los sustantivos de complemento directo? La respuesta es sí. Ya dijimos que la pronominalización sirve para evitar la redundancia. No hay ninguna limitación o restricción en el idioma que requiera que se repita la palabra pelota. Por lo tanto, los sustantivos de complemento directo sí se pueden eliminar. Ahora, el segmento a María. A María sirve como el complemento indirecto de la oración y mayormente sirve para clarificar el pronombre de complemento indirecto le. ¿Se puede eliminar el complemento indirecto? La respuesta es sí. Los sustantivos de complemento indirecto se pueden eliminar en el español. Los próximos dos sustantivos, en el parque y anoche, son adverbios que indican dónde y cuándo respectivamente. En el español, los adverbios locativos y temporales pueden ser eliminados. Ahora estamos listos para formular nuestra primera regla. Regla número 1. Cualquier sustantivo puede ser eliminado. Ya que hemos determinado que cualquier sustantivo puede ser eliminado, estamos listos para hacernos la próxima pregunta. Pregunta número 2. Una vez en que hayamos eliminado un sustantivo, ¿lo tenemos que reemplazar? Con la palabra Juan, siendo un sustantivo animado, no lo tenemos que reemplazar cuando lo eliminamos. La eliminación de los sujetos gramaticales en el español es muy común. Por ejemplo, Juan está en casa, él está en casa o simplemente está en casa. Hay reglas que gobiernan la eliminación y reemplazamiento de los sujetos gramaticales y las discutiremos luego. Pasemos ahora a la palabra pelota, el complemento directo. Sabemos que hay una regla en el español que dice que si se elimina el sustantivo de complemento directo, hay que reemplazarlo con un pronombre de complemento directo. Entonces, si lo eliminamos, lo tenemos que reemplazar. Si eliminamos a María, ¿lo tenemos que reemplazar? La respuesta es sí, si queremos mantener completa la oración. Cuando se eliminan los sustantivos de complemento indirecto en las construcciones a más sustantivo, hay que reemplazarlo solamente y cuando la persona quiere mantener completa la oración. Ya dijimos que los sustantivos en el parque y anoche pueden eliminarse. Cuando los sustantivos adverbiales se eliminan, hay que reemplazarlos si queremos retener el significado original de la oración y comunicar la idea de dónde y cuándo. Ahora bien, ya estamos listos para fijar una segunda regla. Regla número 2. Los sujetos gramaticales no se reemplazan normalmente, los otros sustantivos sí. Ya que hemos determinado cuáles son los sustantivos que tenemos que reemplazar, tenemos que hacernos la próxima pregunta. ¿Con qué lo reemplazamos? Por ahora, basta decir que cuando se elimina un sujeto gramatical, el reemplazamiento de él depende de factores que discutiremos luego. Cuando se reemplaza el sujeto gramatical, hay que reemplazarlo con una forma tónica libre. Si eliminamos el sustantivo de complemento directo, lo tenemos que reemplazar con un clítico. Ya como vimos, hay clíticos para el complemento directo que comunican persona, género y número a la vez y otras formas que no comunican tanta información. Las reglas para la eliminación y reemplazamiento del complemento indirecto son las mismas que usamos para el complemento directo. Si eliminamos el complemento indirecto, lo reemplazamos con un clítico. Si se retiene la forma a más sustantivo, hay que reemplazar el sustantivo con una forma tónica libre. Por ejemplo, se lo di a María, se lo di a ella. Cuando los sustantivos adverbiales se eliminan, hay que reemplazarlos con formas adverbiales léxicas. Por ejemplo, hoy, ayer, mañana para los adverbios temporales, aquí, allí, allá para los adverbios locativos. Ya que hemos determinado con qué forma tenemos que reemplazar los sustantivos al eliminarlos, la próxima pregunta es, ¿dónde ponemos la forma que usamos para reemplazar el sustantivo eliminado? Por ejemplo, cuando se reemplazan los sujetos gramaticales y si los reemplazamos con una forma tónica libre, esa forma tónica libre ocupa el mismo lugar en la oración. Por ejemplo,
José tomó todo el café. Él tomó todo el café. Los sustantivos de complemento directo e indirecto tienen que reemplazarse con clíticos, o sea, con pronombres de complemento directo e indirecto. Pero ¿dónde colocamos estos pronombres dentro de la oración? La colocación de los pronombres de complemento directo y complemento indirecto depende de varios factores que discutiremos luego. Cuando los sustantivos adverbiales locativos y temporales se eliminan, hay que reemplazarlos con adverbios léxicos. Los adverbios léxicos que se usan para reemplazarlos ocupan el mismo lugar dentro de la oración. Ya estamos listos para formular una tercera regla. Regla número 3. Los sujetos y los adverbios mantienen su posición original dentro de la oración, mientras que los pronombres de complemento directo y complemento indirecto tienen sus propias reglas que discutiremos luego. Lo que hemos descubierto mediante este análisis es que todos los sustantivos pueden ser eliminados y reemplazados, sean sujetos, complementos directos, complementos indirectos o adverbios, y que las reglas que usamos para reemplazarlos varían dependiendo de la función gramatical del sustantivo que vamos a reemplazar. Parte 5. Sujetos gramaticales a pronombres. 1. Cuando se elimina el sujeto, no hay que reemplazarlo con un pronombre. Las terminaciones verbales señalan persona y número. Si hay un sujeto gramatical, tenemos que determinar si es inanimado o animado. Si el sustantivo es inanimado y si lo eliminamos, no lo reemplazamos nunca. En cambio, si eliminamos un sujeto animado, solo lo reemplazamos cuando lo queremos enfatizar. Cuando se elimina un sujeto animado no enfatizado, no lo tenemos que reemplazar. Por ejemplo, Susana está en casa, ella está en casa o simplemente está en casa. En cambio, con la oración mi libro está en casa, no se puede decir él está en casa, ya que mi libro es un sustantivo inanimado, cuando se elimina no se reemplaza y por lo tanto los hispanohablantes dicen simplemente está en casa refiriéndose al libro. Regla: cuando se eliminan los sustantivos inanimados no se reemplazan. Parte 6. Colocación de los clíticos. Cuando los sustantivos de complemento directo o indirecto se eliminan, hay que reemplazarlos con un pronombre de complemento directo o indirecto, o sea, con un clítico. Para repasar, son formas tónicas o átonas. Son formas átonas. Son formas libres o formas ligadas. Son formas ligadas. Esto quiere decir que tienen que aparecer en conjunto con una forma verbal, sea finita o no finita. A. Regla general. Los clíticos pueden encontrarse antes o después de una forma verbal. La colocación de los clíticos antes o después de las formas verbales depende de qué tipo de forma verbal que tenemos. Por ejemplo, los clíticos pueden unirse a algunas formas no finitas. Se pueden unir al final de un infinitivo, por ejemplo, quiero verlo. O también se pueden unir al final del participio progresivo. Por ejemplo, estoy viéndolo. Pero los clíticos jamás pueden unirse al final de un participio pasivo. En cuanto a las formas finitas, los clíticos se juntan al final de los mandatos afirmativos. Por ejemplo, dígamelo. Con cualquier otra forma finita, los clíticos se anteponen a la forma verbal. Por ejemplo, lo vi ayer, no me lo diga. B. La promoción clítica. La promoción clítica es el proceso de mover el clítico del infinitivo y colocarlo antes del verbo conjugado. Por ejemplo, quiero decírselo se pasa a se lo quiero decir. Acabo de decírselo se pasa a se lo acabo de decir. A continuación verán la fórmula para la promoción clítica. Verbo más preposición opcional más infinitivo más clíticos.
Los clíticos en esta fórmula pueden anteponerse a la forma finita con tal que no haya una barrera que impida la promoción clítica. Observaciones. Ahora bien, vamos a hacer algunas observaciones sobre la promoción clítica y hablaremos de las barreras posibles que pueden impedir la promoción clítica. 1. Cuando el verbo requiere una preposición, la preposición en sí no impide la promoción clítica. Por ejemplo, voy a verla o la voy a ver. 2. Los clíticos múltiples se conmueven. Van a entregármelo o me lo van a entregar. 3. Los clíticos jamás se colocan antes de una forma no finita. No se puede decir van a me la vender, sino hay que decir me la van a vender o van a vendérmela. 4. Los clíticos no pueden promoverse en una construcción reflexiva. Por ejemplo, no me atrevo a decirlo, pero no se puede decir no me lo atrevo a decir. Otro ejemplo, Berta se olvidó de hacerlo, pero no se puede decir Berta se lo olvidó de hacer. Las construcciones reflexivas siempre impiden la promoción clítica. 5. Los adverbios pueden impedir la promoción clítica. Por ejemplo, se puede decir traté siempre de agradarle, pero no se puede decir le traté siempre de agradar. Si eliminamos el adverbio siempre, la promoción clítica es posible. 6. Los clíticos pueden moverse a la izquierda con tal que todos los verbos en cuestión lo permitan. Por ejemplo, creo poder leerlo, creo poderlo leer o lo creo poder leer. Parte número 7. Los pronombres de doble complemento. 1. Regla general. Los pronombres de doble complemento siempre ocurren con verbos de 3 sustantivos. El pronombre de complemento indirecto casi siempre se antepone al pronombre de complemento directo. Por ejemplo, mi madre le regaló las camisas al mendigo. En esta oración, el verbo regalar es un verbo transitivo. Si alguien regala, hay que regalar algo. Le funciona como el pronombre de complemento indirecto, las camisas es el complemento directo y al mendigo sirve como clarificación y representa el complemento indirecto. De acuerdo con la regla que les enseñamos a los estudiantes, el pronombre de complemento indirecto siempre se antepone al del complemento directo. Veremos luego que esta regla realmente no presenta todas las posibilidades que hay. Por lo tanto, la oración se leería, mi madre le las regaló. También les enseñamos a los estudiantes que cuando el pronombre le o les se antepone lo, la, los o las, el pronombre de complemento indirecto se convierte en se. Se en esta oración funciona como el complemento indirecto y las como el complemento directo. Mi madre se las regaló. Aunque les enseñamos a los estudiantes que los pronombres de complemento indirecto siempre se colocan antes de los pronombres de complemento directo, nunca les enseñamos los varios contraejemplos que existen y que se usan a diario. A1. Por ejemplo, en el español se puede encontrar casos en que se encuentra un pronombre de complemento directo antes de otro pronombre de complemento directo. Consideramos la siguiente oración. Dejaron tocar el piano a la niña. En esta oración tenemos dos verbos. En el capítulo 6 aprendimos que las oraciones que tienen un solo verbo se analizan como una sola oración, mientras que las oraciones que tienen dos o más verbos se pueden analizar como dos o más oraciones. Ahora bien, examinemos los dos verbos que tenemos en esta oración. El verbo tocar es un verbo transitivo, lo cual quiere decir que hay que tener un complemento directo. El complemento directo del verbo tocar en esta oración es el piano. El segundo verbo que se encuentra es el verbo dejar. Dejar también es un verbo transitivo y por lo tanto tiene que tener un complemento directo. ¿Cuál es el complemento directo del verbo dejar?
La respuesta es a la niña. Por lo tanto, si eliminamos el piano, lo tenemos que reemplazar con el clítico lo, y si reemplazamos a la niña, la tenemos que reemplazar con el pronombre clítico la. Ya que hemos identificado los pronombres que tenemos que usar, ¿cómo se leería esta oración si elimináramos y reemplazáramos los dos sustantivos de complemento directo? Tenemos dos resultados posibles. Primero, se puede decir, la dejaron tocarlo, o se lo dejaron tocar. Fíjense en que el pronombre se usa para reemplazar a la niña y que funciona gramaticalmente como un complemento directo. El pronombre lo se usa para reemplazar el complemento directo, el piano. Lo que hemos encontrado aquí es una oración en que se encuentran dos pronombres de complemento directo antepuestos a la forma verbal. 2. También podemos encontrar oraciones en las que el pronombre de complemento directo se antepone el pronombre de complemento indirecto. Esto es una posibilidad que nunca les enseñamos a los principiantes del español. Por ejemplo, la situación se hizo imposible a mí. Sabemos que el verbo hacer es un verbo transitivo. Esto quiere decir que tiene que haber un complemento directo. En esta oración, la situación funciona gramaticalmente como el sujeto. Si lo cambiáramos a una forma plural, el verbo tendría que concordar con el sujeto y por consiguiente se convertiría en una forma plural. Por lo tanto, el pronombre se funciona gramaticalmente como el complemento directo. The situation made itself impossible. Si quisiéramos involucrar a otra persona como víctima en esta oración, se podría introducir el pronombre me antes del verbo. Por lo tanto, la oración se leería así: la situación se me hizo imposible. Se en esta oración sigue siendo el complemento directo y me funciona como el complemento indirecto. Las oraciones como se me hizo imposible, se me olvidaron los libros, se le cayeron las llaves, se conocen como el dativo de interés o involucramiento implicado. El pronombre que se encuentra entre se y el verbo es un pronombre de complemento indirecto. Por ejemplo, se me quemó la comida. Me en esta oración es un complemento indirecto. Hablaremos más de estas construcciones cuando lleguemos al capítulo sobre las construcciones con se pasiva refleja y los varios usos de se. Mediante esta investigación, hemos encontrado una oración en la que el pronombre de complemento directo se antepone al pronombre de complemento indirecto. A pesar de que existan oraciones de este tipo, jamás se lo enseñamos a los estudiantes. Parte 8. Tres clíticos. ¿Es posible encontrar tres clíticos seguidos en la misma oración? Consideramos la siguiente oración. Mamá, mis hermanos se me llevaron la bicicleta. En esta oración tenemos el verbo llevar, lo cual es un verbo transitivo. La bicicleta sirve como el complemento directo. En el español se puede usar los pronombres de complemento indirecto para intensificar la acción o para cambiar el significado del verbo. Por ejemplo, Carlos durmió versus Carlos se durmió. Franco murió versus Franco se murió. Los pronombres que acompañan al verbo en este tipo de construcción son pronombres de complemento indirecto. Por lo tanto, la palabra se en la oración mis hermanos se me llevaron la bicicleta comunica la idea de to carry away o to take off with. El pronombre me implica a la víctima de la acción y por lo tanto me es otro complemento indirecto. Ahora bien, ¿es posible eliminar el sustantivo de complemento directo la bicicleta y reemplazarlo con un pronombre de complemento directo? La respuesta es sí. El resultado sería, mamá, mis hermanos se me la llevaron. En esta oración tenemos dos pronombres de complemento indirecto, se y me, antes de un pronombre de complemento directo, la. Seguramente habrá algunos hispanohablantes que rechacen este tipo de oración y la clasificarán como una oración no gramatical, pero podemos encontrar mucha evidencia no solamente en el habla cotidiana, sino también en la literatura. Consideremos los siguientes ejemplos que vienen de obras literarias. Ponga el video en pausa y estudie las construcciones de tres clíticos a continuación.
Ahora bien, hemos visto el uso de tres clíticos en algunas oraciones en el español, pero ¿qué pasa si yo no voy a ser la víctima, sino que la víctima es otra persona? Por ejemplo, mamá, los chicos se le llevaron la bicicleta a María. Aquí tenemos casi la misma oración que la anterior con un solo cambio. María ya es la víctima. Si elimináramos la bicicleta, tendríamos que reemplazarla con el pronombre de complemento directo la. La oración se leería así: mamá, los chicos se le la llevaron a María. De acuerdo con las reglas, el pronombre le o les siempre se convierte en se cuando viene antes de lo, la, los o las, y por lo tanto el resultado final sería: mamá, los chicos se la llevaron a María, una oración gramaticalmente incorrecta. Aunque hemos visto que el español tolera la construcción se me lo o se te lo, el español no tolera la construcción se lo, y por consiguiente los dos pronombres se más se convierten en un solo se. El resultado final es: mamá, los chicos se la llevaron. Parte número 9. La variación clítica. En algunos dialectos del español, mayormente en España, la distinción entre el complemento directo y el complemento indirecto no es tan marcada como lo es en Latinoamérica. Lo que pasa en España es una neutralización de la tercera persona en que se evidencia una pérdida de distinción entre el pronombre de complemento directo y el complemento indirecto, género y a veces número. En el cuadro a continuación se presentan los conceptos del leísmo, laísmo y el leísmo extremo y la neutralización de les en le al referirse a un grupo de personas. En el sistema clásico, el pronombre de complemento directo que se usa para reemplazar un sustantivo masculino singular animado es lo. Para un sustantivo masculino inanimado también es lo. Para reemplazar un sustantivo femenino singular se usa la, y para un sustantivo femenino plural se usa las. Para los complementos indirectos se usa le o les. Este sistema se conoce como el sistema clásico. Por ejemplo, lo vi ayer, le hablé en chino. La próxima variación en el uso de los clíticos tiene que ver con el pronombre le que se usa para referirse a un sustantivo masculino singular. Todas las otras formas siguen siendo las mismas. Este tipo de variación clítica se conoce como el leísmo. Por ejemplo, le vi a Carlos, los vi. La próxima variación clítica consta del uso del pronombre le para cualquier sustantivo masculino, sea animado o inanimado. Todas las otras formas siguen siendo las mismas. Esta variación clítica se conoce como el leísmo extremo. Por ejemplo, ¿viste mi libro? No, no le vi. La cuarta variación clítica consta del uso del pronombre la para el complemento indirecto cuando éste se refiere a un sustantivo femenino singular animado. Esta variación clítica se conoce como el laísmo. Por ejemplo, ¿hablaste con Elena? No, no la he hablado. La última variación clítica tiene que ver con el uso del pronombre le por les cuando se refiere a un grupo de personas. Todas las otras formas siguen siendo las mismas. Por ejemplo, no le gusta a los españoles el aumento de impuestos. A pesar de que haya algunos hispanohablantes que usan la forma neutralizada de les en le, este uso no es muy común, pero va aumentando. Eliminación pronominal. A continuación verán las reglas de nuevo para la eliminación y reemplazamiento del sujeto. B. Eliminación del adverbio. 1. Definición. Las oraciones adverbiales sustantivales expresan tiempo, lugar, propósito, modo e instrumentalidad. 2. Reglas. Regla número 1. Los sustantivos adverbiales animados suelen reemplazarse. Por ejemplo, salí con Sara, salí con ella. Se sentó delante del profesor, se sentó delante de él. Regla número 2.
Cuando un verbo y una preposición forman una unidad semántica, los sustantivos adverbiales se reemplazan. Por ejemplo, se opuso a la idea, se opuso a ella. No me fijé en las palabras, no me fijé en ellas. Regla número 3. Cuando los adverbios inanimados expresan hora, lugar, propósito, medios e instrumentalidad, se reemplazan con adverbios léxicos como entonces, así, ahora, aquí, allí, allá, mañana, etc. Por ejemplo, ando a gatas, ando así. Nos vemos a las 8, nos vemos entonces. Colocación de los clíticos en la oración. A continuación verán un cuadro que presenta el orden de los clíticos cuando se encuentran en la misma oración. Noten que el clítico se siempre viene primero, seguido por te y os, y después me y nos. Los clíticos que siempre vienen en el último lugar son lo, la, los y las. Noten que los complementos pronominales que tienen un valor reflexivo siempre van primero. De acuerdo con la superposición de los clíticos dentro de la oración, podemos hacer la siguiente observación. Los pronombres se colocan en la oración empezando con los que comunican menos información a los que comunican más. Ejercicios para el capítulo 10. A continuación encontrarán los ejercicios que tienen que hacer para el capítulo 10. Fin de capítulo 10.